Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que tienen la posibilidad de acompañarnos en esta breve reflexión que en principio no durará más de 15 minutos. Mi nombre es Andrés Seidelson, les hablo desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica, planeta Tierra, Vía Láctea, en algún lugar de la creación. Por pedido de nuestros hermanos de Iglesia en los Hogares, grabamos, como dijimos, esta breve reflexión con la esperanza de poder hacerle bien por lo menos a uno. Con que a una sola persona le haga bien, ya valió el esfuerzo. Antes de ir al tema de hoy, ¿qué vamos a hablar sobre el concepto que tenemos de pecado basado en las interpretaciones bíblicas y en estos 2000 años de cristianismo? Queremos comentarles que junto con mi esposa Sonia tenemos un ministerio donde nos dedicamos a las personas que se sienten lastimadas por las estructuras religiosas. De ahí que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que reflexionamos, todo lo que interpretamos, lo hacemos con el corazón y la mente puesta en estos millones de personas que hoy se sienten lastimadas por las estructuras. ¿Alguna vez alguien escuchó un audio nuestro y dijo, pero yo no estoy de acuerdo, eso no es para mí, porque no te sentís lastimado? Por supuesto. Bueno, tené cuidado porque la mayoría de los que no se sienten lastimados es porque están en el bando de los lastimadores. Así que tratamos de edificar, tratamos de hacer bien con estas palabras. Si a alguno le cae mal, por anticipado pedimos disculpas porque no es nuestro objetivo. Pero si a alguno le cae mal, lo invitamos a verificar si no está en el bando de los lastimadores. Y empezamos con una mirada puesta en los 3 primeros capítulos del Génesis, donde empieza el drama del ser humano. Y el drama del ser humano empieza así. Dios crea todo, los cielos, la tierra, el agua, los animales, los insectos, crea todo. Y en un momento, luego de decir que todo le parece bien lo que está creado, como nos ha enseñado el pastor Julio López, mira al ser humano y es lo único que no le gusta cómo está creado. Interesante, porque lo que no le gusta de la creación del ser humano, repetimos, es lo único que no le gusta. No es el ser humano en sí, sino la soledad del ser humano. Y ante ese hecho tan importante, que a Dios no le gusta algo de lo que ha creado y que es una novedad y es la primera vez que pasa, aparece la solución de Dios a esta soledad, que literalmente es partir al medio a ese ser humano. Claro, nosotros en tantos años de tradición, en tantos años de interpretaciones, tenemos la tendencia a aferrarnos al relato de la costilla. Resulta que hay un relato previo de la creación del ser humano. En alguna traducción dice varón y hembra los creó. Y entonces aparece un primer Adán, a quien nosotros llamamos Adán 1.0, un primer Adán que contiene tanto al segundo Adán como a Eva. Hay un primer cuerpo de ese ser humano, que es un ser humano completo en sí mismo, pero que está solo. Y en el primer relato que aparece en el Génesis, Dios literalmente, ¡trac!, lo parte al medio. Después viene el otro relato, el de la costilla, que llamativamente dice que Adán estaba dormido y que nosotros proponemos directamente, como muchos de nuestros maestros, que no podemos hacer doctrina sobre un sueño de Adán, que aparte es un sueño machista, y a eso agregarle una interpretación machista, y no es el tema de hoy, pero mucha gente dañada con este tema de esa interpretación machista de un sueño machista de Adán. Por eso nos aferramos firmemente a este primer relato de la creación del ser humano, donde lo decimos de nuevo, cuando Dios lo ve solo a ese Adán 1.0, parte al medio ese Adán, y en el mismo acto creacional, Dios fabrica a Eva
y Adán 2.0. Entender esto es trascendental para poder desconstruir la tremenda interpretación machista que tenemos generalmente de las escrituras. Y esta interpretación machista no es que queda solamente en algo teológico, hermenéutico, de interpretación bíblica. Esto le hace daño a muchas mujeres, sobre todo, en muchísimas comunidades alrededor del planeta, en estos últimos 2000 años. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque tenemos que llegar al tema del pecado. Este ser humano partido al medio, este momento en que Dios crea a Eva y a Adán al mismo tiempo, Adán 0.0, no lo vamos a aclarar más, Adán 2.0, el segundo Adán, al Adán machito, por decirlo de alguna manera, que tampoco es tan así, este hecho creacional genera que Dios le hable al ser humano por primera vez. La primera vez que Dios le habla al ser humano en la Biblia es para decirle multiplíquense. Eva lo miró a Adán, Adán la miró a Eva, calculadora no había en esa época, y ese multiplíquense generó el primer encuentro íntimo, el primer encuentro genital, el primer encuentro sexual entre Adán y Eva, que en ese momento eran toda la humanidad. Préstame atención en esto, ya que me regalaste estos minutos. Préstame atención. El que separa a Adán de Eva, a Eva de Adán, es Dios. Dios es el que decide separar a Adán de Eva. E inmediatamente les da una orden, un mensaje, una propuesta, una invitación. Vuelvan a ser uno. Reúnanse. Dios parte al medio a Adán y Eva, los separa para luego darnos a todos los seres humanos, porque estamos en Adán y Eva contenida toda la humanidad. En ese momento, Dios nos pasa la carga, la tarea, la meta, la comisión, ponle el nombre que quieras. La gran comisión del ser humano es volver a ser uno como era aquel primer Adán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, mira hermano, mira querido amigo, en muchísimos casamientos incitados por la televisión de Hollywood, o las películas de Hollywood mejor dicho, se dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero siguiendo lo que estamos reflexionando ahora, es Dios quien separó, es al revés, y es el hombre el que debe unir. Por eso con mi esposa, cuando tenemos la posibilidad de bendecir una pareja que se está casando, lo que decimos es que el ser humano una lo que Dios ha separado. Mirá que con esta historia terminamos en la idea de pecado. Vamos de nuevo. Es Dios el que separó a Adán y Eva, es Dios el que separó a la humanidad toda en la perfección del Edén. Y es Dios el que la primera vez que habla es para pasarnos la gran comisión. Volver a ser uno. Y esa es la tarea del ser humano en esta vida. Ver cómo se reúne con el resto de la humanidad. Y ser uno no es pensar igual, ser uno no es congregar en el mismo lado, Dios no lo permita. Ser uno no es tener el mismo partido político, ser uno no es tener la misma sexualidad, ser uno no es tener la misma genitalidad, ser uno no es tener el mismo color de piel, ser uno no es ser de River o de Boca, aunque podría ser bueno que seamos todos de River, eso, en esa sí adhiero, es mucho más trascendente. Ahora alguien puede decir, ¿y vos quién te crees que sos?
Tantos años en los casamientos diciendo que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y son palabras de Jesús, sí, pero son palabras de Jesús cuando habla del divorcio. A mis amigos pentecostales los corro de apuro y les digo, ustedes que son tan espirituales, ¿cómo convocan en un casamiento el espíritu de divorcio? Si Jesús está hablando del divorcio, y cuando Jesús habla del divorcio dice que el hombre no una lo que Dios ha separado. Perdón, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y el espíritu de divorcio dice, me llamaron. Es muy interesante. Nosotros hacemos la ceremonia de casamiento usando palabras de Jesús para el divorcio, que aparte las usa porque había un abuso en el rechazo de la mujer, etcétera, etcétera. Esto, otro tema apasionante. Que el hombre una lo que Dios ha separado. Perdón, seguimos con el tereré. Entonces, ese Adán y esa Eva y ese Adán, creados en igualdad de condiciones, en la perfección del Edén, y siendo el 100% de la humanidad, reciben de Dios una Biblia, una Torá, un Pentateuco, una palabra, un Antiguo Testamento, que contenía un solo capítulo y un solo versículo. No coman del fruto de ese árbol. Fin de la Biblia. Llamativamente, ese fruto o ese árbol era el del conocimiento del bien y el mal. Simbólicamente, muchachos, no quieran saber qué está bien y qué está mal. Disfruten la vida. Lo único que les pedí es que se reúnan, que vuelvan a ser uno, que hagan esa tarea dificilísima del ser humano de volver a sentirse uno con el prójimo. Y la Biblia hasta hoy lo que dice es, no coman de ese árbol. Y ahí empieza el problema. Porque Adán y Eva, no Eva, Adán y Eva, la humanidad, acto seguido en la misma Biblia y en el mismo capítulo, dicen, Dios dijo que no comamos ni toquemos del fruto de ese árbol. Eso es lo que nosotros no queremos entender por pecado. Nosotros nos vamos detrás de la imagen de Adán y Eva tocando ese fruto, comiendo ese fruto, hablando con la serpiente, escondiéndose de Dios, con un Adán que le echa la culpa a Eva, con una Eva que no sabemos si se defiende o no, con un Dios que le dice váyanse de acá, recoge tus cosas y largo de aquí, en nombre de Cristo que sea feliz, y afuera. Lo que no nos animamos a ver, que el pecado del ser humano frente a Dios, el primero por lo menos, el fundacional, el que inició todo este despelote, es que Dios dijo, no coman del fruto. Y nosotros dijimos, no comamos, y por las dudas, tampoco toquemos. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que apunto es que esto es más trascendente que lo que pasa puertas adentro de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de la Bautista, de la Pentecostal, de la Metodista, de los Hermanos Libres, de los presbiterianos, de los Testigos de Jehová, de los del Séptimo Día. Esto va más allá, porque esta cultura de pecado ha trascendido de las puertas de las iglesias a la cultura mal llamada occidental y cristiana. El concepto de pecado que tiene un tipo que nunca pisa la iglesia está generado por la iglesia. Cuando las iglesias evangélicas salimos a conquistar el mundo tipo Pinky Cerebro, perdón el que no conozca ese dibujito animado, esta es cuestión de googlearlo, y nosotros salimos como cerebro a conquistar el mundo y tenemos un estúpido al lado que dice, sí, vamos, y no lo logramos. Ojo que en la transmisión del concepto errado de pecado, el falso concepto de pecado, en eso venimos ganando por goleada. Por eso tenemos que desconstruirlo. Y el pecado fue que Dios nos dio una carga de 100 gramos y nosotros al minuto ya teníamos una carga de 200 gramos. Dios nos dijo que no comamos
Y nosotros dijimos, por la duda, tampoco toquemos, porque Dios no nos entiende. Dios no sabe que si tocamos el fruto nos va a resultar tan agradable que lo vamos a terminar comiendo. Entonces, por las dudas, no toquemos. El problema es que Dios sabe hasta qué peso de carga podemos llevar, como los camiones que dice tara 3 toneladas. No le pongamos más que eso. Es el peso máximo que puede llevar ese camión. Si le ponemos más, lo rompemos. Y nosotros los seres humanos somos iguales. Dios nos dio la capacidad de no comer de ese fruto. Pero sabía que no nos podía pedir, ni quería pedirnos, ni le interesaba pedirnos que no toquemos. Nosotros duplicamos la carga inmediatamente. Eso es lo que se llama religiosidad. Y esa religiosidad va mucho más allá de los santos de la Iglesia Católica, del agua que ponen las iglesias católicas para bautizar por aspersión o que sean pibes, o de lo que le criticamos a los mormones o a los testigos de Jehová, o los que nos quejamos los pentecostales de los bautistas, o lo que nos quejamos los bautistas de los presbiterianos, o lo que nos quejamos los muy espirituales de lo teológico. Va mucho más allá de eso. Es nuestra capacidad de poner más reglas que las que puso Dios. Y cuando vamos a Isaías 44, el profeta se queja de los ídolos exactamente de lo mismo. Y cuando vamos a Mateo 23, eje central de todo el Evangelio, donde Jesús se queja de la hipocresía nuestra, de los religiosos, cuando justamente nos volvemos hipócritas. Es decir, le ponemos más carga a la gente que la que Dios le quiere poner. Es decir, en vez de estar como pastores, como maestros, como ancianos, para quitarle peso a la vida de la gente, le ponemos más peso. Jesús nos termina acusando, inclusive, de la sangre de Abel. O sea, cuando los religiosos nos convertimos en hipócritas, cuando los religiosos replicamos lo del Edén de ponerle más peso a la gente, Dios nos considera iguales o peores que Caín. El pecado, querido amigo, querido hermano, es poner más peso a lo que Dios pidió. Dicho en palabras más suaves o más de todos los días, pecado es querer hacer más de lo que Dios nos pidió. 99% de las iglesias y el 99% de los cristianos evangélicos estamos en pecado. Un pecado que ni siquiera la sangre de Jesucristo simbólicamente puede lavar, porque la sangre de Jesucristo, que quitó nuestros pecados en la cruz, lo hizo hace 2000 años, y hace 2000 años que venimos haciendo vana esa entrega, porque cada vez agregamos más versículos a la interpretación de la Biblia de los que interpretan. Por eso, una persona que fuma marihuana no puede entrar a la iglesia, por eso una persona que se emborracha no puede entrar a las iglesias, por eso una persona que decide en su vida ejercer su genitalidad de determinada forma no tiene lugar en las iglesias, porque el problema no está en lo que Dios dijo, no coman de ese fruto, sino en ese agregado que hacemos por las dudas. Por las dudas. Por las dudas no toquemos. Hay mucho más, hermanos, para desarrollar esto, hay mucho más para ir a palabras del apóstol Pablo cuando dice que todo lo que se hace contra la conciencia es pecado, y justamente Adán y Eva, al tocar ese fruto de ese árbol, para los ojos de Dios no eran pecadores, pero para su conciencia sí. Hay mucho para hablar, porque cuando interpretamos e inventamos estas cosas, somos nosotros los que le damos conciencia de pecado a personas que no son pecadores. Y en vez de ser ríos de agua viva que traen salvación, nos convertimos en una fábrica de pecadores. ¿Por qué? Porque les tocamos la conciencia. Y en vez de salir a evangelizar, salimos a cazar pecadores. A mis hermanos de Iglesia en los Hogares, a quienes no conozco personalmente y me enteré hace poquito, les mando un abrazo, les agradezco este espacio, les pido disculpas si algo contradice la forma de mirar el Evangelio que tienen. Dije 15 minutos, ya mentí, vamos por 20. Así que hasta acá llegamos. A cualquiera que quiera completar esta reflexión en privado, públicamente, siempre con respeto, estamos abiertos al diálogo.
¿sí? Disculpen que no siempre miro la cámara, me distraigo mirando un poco el monitor, me resulta un poco más sencillo. Y bueno, todo lo que hemos dicho es para esto. Pecado no es hacer menos de lo que Dios pide, sino más. Si fuiste menos al culto de lo que te pidieron, si leíste menos la Biblia de lo que te pidieron, si diezmaste y ofrendaste menos de lo que te pidieron, si dijiste menos amén y aleluya de lo que te pidieron, no hay ningún problema. El pecado es cuando quisiste hacer más, no de lo que te pidieron, de lo que te pidió ese Dios lleno de amor, que un día te vio solo en el Edén, se conmovió de vos, te partió al medio y te dio una gran comisión: volver a ser uno con el resto de la humanidad. Y hace 2000 años, o desde el Edén, que venimos fracasando. Pero tenemos un Salvador con paciencia, tenemos un Espíritu Santo que nos asiste todos los días y nos da discernimiento, y todavía estamos a tiempo de volver a ser uno. Grabamos este video como un esfuerzo más, como una esperanza más de que nos animemos a ser uno, que como dijimos no es pensar igual, es amar, es esperar y es tener esperanza de que lo podamos lograr. Todo esto, claro, dicho en el nombre de Jesucristo, que murió hace 2000 años en una cruz con la esperanza de que su entrega nos salve y nos redime a nosotros por la fe. Y como dijo Santiago, esa fe sin obra es muerta. ¿Y cuál es la obra? La obra de animarnos a volver a ser uno. Quiera Dios que esto que hoy transmitimos en 22 minutos casi, te haga tanto bien como nos hizo a nosotros bien el día que descubrimos que el pecado era querer hacer más de lo que Dios decía y no menos. Ese día nos sentimos tan aliviados y con tanta paz que no podemos parar de predicar esto a todo aquel que lo quiera escuchar. Nos vemos pronto.